bienvenidos nuevamente al Museo del Arroz de Valencia. Sí, esto que parece en realidad el jardín de una casa cualquiera, de un pueblo cualquiera de la Comunidad Valenciana, es en realidad el Museo del Arroz de Valencia. El confinamiento nos obliga a que nos relacionemos de una manera diferente, pero no nos vamos a quedar cruzados de brazos, no vamos a cerrarnos, no vamos a cerrar la puerta a la cultura. Por eso, desde Museos del Ayuntamiento de Valencia, estamos iniciando una serie de actividades que nos permiten relacionarnos a través de nuevas tecnologías. Cultural Valencia es nuestra página web donde podéis encontrar todas las actividades que los museos de la ciudad están ofreciendo a través de las nuevas tecnologías. Y nosotros, desde el Museo del Arroz de Valencia, somos uno más de esos museos del Ayuntamiento en los cuales queremos ofrecer cultura, esta vez a través de Instagram. Ya sabéis cuál es nuestro lema: Fent arròs, fem cultura. Hoy vamos a adentrarnos en una receta de arroz, en una nueva forma de concebir el arroz. Tenemos el arroz en bleda y nos va a servir para reflexionar qué productos tienen o no cabida en la cocina del arroz. Mirad, el grupo de la cocina tecnoemocional que surgió en la primera década del siglo XXI, ya prácticamente entre el año 2001 y 2007, hicieron, yo recuerdo muy bien, un decálogo maravilloso en el que venían a definir qué era esto de la nueva cocina española. Y uno de los puntos que ellos decían, que a mí me encantaba, decía: todos los productos tienen el mismo interés gastronómico. Fijaos que veníamos de la alta cocina francesa, esa que ponía tanto en valor el bogavante, o incluso de nuestra cocina del producto, de la gamba, de la langosta, y de repente aquel movimiento gastronómico que sin duda lideraba Ferran Adrià venía a decirnos: no os engañéis, todos los productos tienen el mismo valor gastronómico. Lo que pasa es que unos son más caros que otros en función fundamentalmente de la disponibilidad que tenemos. Claro, esto nos hacía reflexionar. Fijaos, una sardina, por ejemplo, las sardinas las pagamos a 4 euros el kilo, pero ¿cuánto pagaríamos por una sardina si supiéramos que es la última sardina del mundo? O dicho de otra manera, si hubiesen menos sardinas que bogavantes, pagaríamos las sardinas, sin duda alguna, más caras que el bogavante, porque nos parecería un bocado exquisito, porque lo es, y además de lujo. Luego, en realidad, todos los productos tienen el mismo valor gastronómico. Y hoy hemos querido coger de la mano a probablemente el producto gastronómico con más valor en el mercado, es decir, en el precio que pagamos por él, que es la gamba roja de Denia, y probablemente uno de los más populares, más económicos, que es las acelgas. Se da en la mano una manera de reivindicar, como os decía antes, que todos los productos tienen el mismo valor gastronómico. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la gamba en bleda? En realidad nos estamos inspirando en una receta muy tradicional de la cocina valenciana que se llama la gamba en bleda. No sé si lo habéis comido alguna vez. Los que habéis visitado la comarca de la Safor o la comarca de la Marina, habréis comido alguna vez cocas de Dacsa, esa especie de tortitas hechas con harina de maíz y harina de trigo, en la que se utilizan diferentes rellenos. El relleno más habitual, o uno de los rellenos más habituales, es que se llaman gamba en bleda. Esta es una combinación que hacemos a través de, combinando las acelgas con una gambeta de marjal. La gambeta de marjal es una especie de camarón, una gamba pequeñita, de agua dulce, que solamente se pesca hoy en día en la marjal de Pego Oliva. Bueno, con esta gambeta de marjal, esta gambita pequeñita de río y las acelgas, lo que hacen fundamentalmente es una especie de sofrito con el que luego rellenan las cocas de Dacsa. Inspirándonos en eso y en algunas recetas similares que hemos comido, por ejemplo, a Ricard Camarena, o también hemos comido a un chico que se llamaba Iván Grau, me acuerdo de él, que hacía algo parecido también con el arroz. Bueno, pues hemos querido jugar para juntar esos dos productos magníficos, la gamba de Denia, las acelgas, junto con esa historia, ese pozo cultural que tiene nuestra gastronomía tradicional. Bueno, mirad, lo que vamos a buscar es, por supuesto, que este arroz nos recuerde, en la medida de lo posible, el sabor de esa gamba en bleda que es tan habitual en esas zonas esas comarcas de la Safor y de la Marina. Y vamos a intentar, acordaos siempre, el arroz empieza siempre con su sofrito, y el sofrito con el que vamos a empezar hoy
pues se tiene que parecer mucho al sofrito que haríamos para hacer la gamba en breda. Luego, mirad, eliminamos el tomate y nos centramos simplemente en el ajo. Lo laminamos. Y me está viendo laminar el ajo y debe pensar, este se va a cortar el dedo de un momento a otro. De milagro, Lluís no me lo cortó. Bueno, sabéis que este no es un curso de cocina, sino que en realidad es un espacio en el que todos nos juntamos, ¿para qué? Para reflexionar, para pensar en torno a nuestro producto, al arroz, y hacer cultura del arroz. Lo hacemos cocinando, sí, porque es lo que nos une, pero en realidad lo que se trata es de pensar, reflexionar en torno al arroz. Bueno, ya hemos sufrido, me ha quedado pinocha. Ya estamos, tenemos esto bastante sufrito y ahora vamos a sufrir también las acelgas. El secreto de las acelgas, fijaros, es un producto maravilloso, siempre y cuando sea súper fresco. Cuando la acelga es muy fresca, tiene un olor como a... ¿Cómo diría yo? A mí sobre todo cuando la sofríes, me recuerda un poquito a esta arena de los días de lluvia, cuando llueve, y haces así, hueles a arena mojada, ¿verdad? Bueno, pues eso huele la acelga cuando la vas sofriendo, y es una acelga muy fresca. No os asuste poner mucha, porque vais a ver cómo luego se nos vienen en nada, ¿eh? Pues ponemos aquí las acelgas, las vamos a sofreír. Y si nos hemos pasado y hemos puesto demasiado, pues luego siempre estamos a tiempo de rectificar y de quitarlas. Vamos a ponerle bastante porque también un poco el sabor que vamos buscando. Vais a ver cómo esto se nos viene en nada. Recordar siempre, siempre, siempre la acelga que sea súper fresca, que la hayáis traído ese día del mercado. Si no, tenemos aquí una vueltecita. Voy a darles un poquito más porque quiero que se me vengan abajo del todo. Sé que tenéis ahora mismo la tentación de poner un poquito de tomate. Claro, un poquito de tomate, un poquito de ñora, un poquito de tal, y al final acabamos haciendo siempre el mismo sofrito. ¡No! Nos vamos a quedar aquí. Solamente el ajo, las acelgas y un poquito de pimentón. Para que nos recuerde de verdad el sabor de ese relleno de la gamba en breda con el que generalmente comemos las copas de dacta en la marina y en la sazón. Vamos a ver. Un poquito de pimentón, ya sabéis, mucho cuidado, muchísimo cuidado, muchísimo, cuando ponemos el pimentón. Que no se nos queme nunca, porque si se nos quema, luego no hay Dios que se coma esto, ¿eh? Un poquito de pimentón. Ahora, un par de vueltas. Y mojamos con el caldo. Ahora hablaremos de este caldo. ¿Os acordáis? Sabores definidos. Reconocibles. ¿Cómo conseguimos sabores definidos y reconocibles? A través del caldo. Mira, os voy a compartir con vosotros una reflexión y hablando de uno de los grandes mitos de la gastronomía valenciana, un restaurante que fue santo y seña de la gastronomía valenciana a finales del siglo XX, la última década del siglo XX y bien la primera del siglo XXI. Uno de mis restaurantes favoritos, diría de mis 3 o 4 restaurantes favoritos. He sido muy feliz en ese restaurante, unas cigalas de 1,5 metros, recuerdo unos rodaballos salvajes como no he vuelto a comer otros nunca en la vida. Bueno, Raúl Alexandre, un cocinero maravilloso, una sensibilidad tremenda. Sin embargo, cuando hacía los arroces, fíjate, pues yo a veces le sacaba un pedazo de arroz, y es que esta era una gran casa del producto, donde digamos que todo era excesivo. Las cigalas eran excesivas, como digo, las cigalas así de grandes, las tequilas parecían mejillones, todo era excesivo. Y ese afán por hacer las cosas excesivas, siempre unos fondos súper concentrados, súper cargados, y yo creía que este era el top, este sabor tan potente ya es irreproducible. Un día, Bert Noller, un gran cocinero, y además es muy inquieto, organizó una cena con otro gran cocinero que se llama Josep Miquel Ruiz. Y aquella noche hicieron un arroz. Y arroz de tellina. ¿Qué arroz de tellina? Qué cosa más curiosa. Y bueno, cuando llegó a la mesa, aquel arroz de tellina, ¿sabéis a qué sabía? A tellinas. Y a mí me sorprendió, porque estaba muy acostumbrado que los arroces más valorados eran aquellos que tenían caldos muy potentes, muy concentrados, pero luego al final no sabías definir muy bien a qué estaba sabiendo. Sin embargo, para mí esa cucharada que tomé en el RIF de aquel arroz de tellinas que hizo Josep Miquel Ruiz, a quien sin duda invitaremos un día también a la Escuela del Arroz, para mí fue una revelación, ¿no? Porque comí aquello y dije, hostia,
esto sabía a tellinas. Y en realidad todos los otros arroces que yo he comido, que uno era de sepias, otro era de cigala, otro era de... No tengo ni idea de qué sabían, porque en realidad tenían un fondo oscuro, muy concentrado, pero muy poco definido. Desde entonces, yo me sumé a la escuela de José Miquel Ruiz, y cada caldo que hacemos para un arroz ha de ser diferente y ha de ser personal. Si estuviésemos en un restaurante, a lo mejor tendríamos que aprovechar el mismo fumet para todo, pero nosotros en casa, ¿qué vamos a hacer hoy el fumet para el arroz de hoy? Claro que lo podemos hacer. ¿Y con qué hemos hecho hoy el fumet, el caldo para el arroz de gamba en breda? Adivinadlo. Con gamba, naturalmente. Con gambitas pequeñas, las hemos sofrito intensamente en aceite con un poquito de ajo y ya está, simplemente una puntita apenas de guindilla para recordar también el sabor que suele llevar la guindilla en la gamba en bleda, y ya está. Con eso hemos conseguido un sabor potente que nos va a recordar sin duda definidamente a la gamba. Bueno, vamos a darle potencia a esto, queremos que empiece a hervir, y tan pronto como empiece a hervir y tan sencillo como esto, vamos a añadirle el arroz. Mientras esto termina de levantar el hervor, vamos a probarlo ya, de paso vamos rectificando de sal. Maravilloso el sabor que tiene de gamba. Mirad, no vamos a llamar a Lluís Valls, con quien tenemos una cita pendiente, hasta el momento en el que pongamos el arroz. De tal manera que vamos a dejar que continúe levantándose, y mientras vamos a seguir con la siguiente parte. Yo quiero hacer, una vez que tengamos cocido el arroz, para potenciar, que tiene fundamentalmente el sabor del fondo de la gamba. Ahora le queremos también incorporar el sabor de la acelga. Tenemos la gamba, que está por aquí, la estáis viendo. Perdón, la gamba, las acelgas que hemos sofrito. Y digo, caray, ¿por qué no le damos un puntito más intenso todavía? Y se me ha ocurrido que podemos hacer una emulsión. Para hacer esa emulsión, mirad, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a darle esto caña, un poquito menos. Vamos a coger las acelgas y las vamos a escaldar un poquito. Simplemente escaldarlas. Así. Esto forma parte ya de nuestro momento postureo, que sabéis que nos gusta mucho a nosotros. Bueno, pues escaldamos simplemente así un poquito. Si estuviese más caliente el agua, sería más fácil. Apenas falta un pelín de potencia vaya al fuego. Sí, y ¿por qué las escaldamos? Fundamentalmente para fijar el color, y también para quitarle el sabor de acelga cruda, que amarga un pelín, y sin embargo cuando le das un poquito de cocción enseguida se nos viene a mostrar. Seguimos por aquí. Mira, Esturreando, que siempre tiene buenas ideas, nos dice que hay una legumbre que encaja muy bien con las acelgas, que es el garrofón. Que si lo podríamos poner, yo te diría que sí. Pero ojo, estamos haciendo gamba en bleda, que ya te estoy viendo que tú te estás yendo al arroz en fresolsinap, o perdón, al arroz en blede. Ese sería un atre. Especial que el arroz en blede siempre llevan legumbres, con las acelgas lo podríamos haber hecho, pero no nos vayamos esturreando, estamos centrados en reproducir, intentar acercarnos, evocar lo más fielmente posible el sabor de la gamba en bleda. Pregunta, ¿pimentón dulce murciano? Sí. Yo huyo como del agua caliente del pimentón de la Vera. ¿Por qué? Porque es muy potente, y sobre todo porque ese punto ahumado es muy invasivo, y sobre todo con este arroz que es bastante discreto, pues me da un poco de miedo. Venga, vamos a ver si esto se levanta un poquito ya está. Volvemos a escaldar otra hoja. Podríamos pasarlo por hielo, pero no hace falta, simplemente una un poco escaldadita. Vamos así ya. Un pelín de aceite para emulsionar. Bueno, el aceite lo vamos a poner, nos ponemos ya. Para emulsionar mejor. Ya lo traemos aquí
vamos a colar, porque si no las heridas que nos quedan resultan un poco desagradables. Visto estas hebritas, dan mucho sabor, pero amargan un pelín y sobre todo son un poco desagradables. Nosotros no queremos que nos encontremos con eso en el arroz. Este paso que estoy haciendo yo, de esta emulsión de acelgas, perfectísimamente nos la podíamos evitar, ¿eh? Y no pasaría nada, nos iba a quedar ya un arroz maravilloso. Pero a mí me apetece que tenga un puntito de gracia y por eso le vamos a poner esta emulsión después. Es un poco evitar, ¿os acordáis cuando hicimos el arroz a banda y luego lo servimos con una villavesa que iba un poco bautizada con una salsa rilleta? ¿Os acordáis de ella? Vamos a ligar un poquito la salsa, ¿con qué? Pues con lo que lo han ligado toda la vida de Dios nuestras abuelas, que es con maicena. Esto, un cocinero novel se reiría de nosotros por utilizar la maicena. Bueno, ahora van todos con el agar-agar, con la goma santana y tal, y utilizar maicena parece casi una provocación, ¿no? Pero, a ver, es que hace mucho aire, entonces le está costando. Vamos a cambiar ahora para levantar el hervor. Solamente un momento. Ahí. Vale, y ahora ya, mientras esto termina de levantarse, vamos a ver si termina. Veis, aquí tenemos la maicena previamente diluida, una cucharita de postre más o menos en la tacita, lo añadimos y esperamos a que se levante el hervor. Y nada más levantarse el hervor, veremos cómo va enseguida espesándose. Vamos a cambiarlo y mientras esto le vaya aquí, esté aquí. Y llega el momento, mientras se termina de levantar el hervor para espesar esta salsa, vamos a ir cociendo ya el arroz de nuestro arroz en breves. ¿Qué podemos utilizar? A ver, me estáis preguntando, creo que lleva un poco de pimentón picante. Sí, es verdad que ya aplico el pimentón picante. Yo he sustituido el picante del pimentón picante por la guindilla que le he puesto en el campo. Eso se lo iba escurreando, pero estaba hablando del picante, del pimentón picante. Vamos a ponerle ya el arroz. Vamos a utilizar hoy, esta vez, arroz albufera. Es que tenemos dentro de la denominación de origen arroz de Valencia nuestras tres variedades, Sénia, Bomba y albufera. Para un arroz tan meloso como el que queremos conseguir hoy, me parece que el que mejor va a funcionar va a ser el albufera. Acordaos, los dos atributos fundamentales que definen al arroz albufera son que es muy meloso y que aguanta la firmeza del grano. El tercero es que además resiste el reposo. De los tres arroces que tenemos en denominación de origen, diríamos que el Sénia es el más difícil de cocinar, puesto que es aquel en el que un puntito arriba o un puntito abajo, un minuto arriba o un minuto abajo, nos va a dar problemas en la cocción porque se nos pasará de cocción. El Bomba es el que mejor resiste la cocción porque nos aguanta 5 o 6 minutos de sobrecocción, y sin embargo el albufera es aquel que no resiste la sobrecocción, pero sí que resiste el reposo. Acordaos, pregunta de examen. El arroz que no resiste la sobrecocción, pero que sí que resiste el reposo, ese es el albufera. Además de que resiste la sobrecocción, el reposo, veis que yo soy muy fan de la albufera, fundamentalmente por ese puntito que tiene, que nos permite que le dé un punto de velocidad al arroz tremendo, manteniendo la firmeza del grano. Vale, vamos a empezar. Pero esto levante la cocción y mientras tanto tenemos nuestro artista invitado de hoy, que es Lluís Valls. Lluís, si nos solicitas entrar, te recibimos. Ahora, Luis, ahora. ¿Cómo estás? Muy bien. Para quienes no conozcáis a Luis, os diré que es el chef, el jefe de cocina del restaurante El Poblet de Valencia, 2 estrellas de Michelin. La persona sobre la que recae no solamente la dirección de esa cocina, sino también la creatividad de esa cocina. La persona que define, junto con Quique da Costa naturalmente, pero la que define, la que impulsa la creatividad hoy en día en el restaurante del Poblet es Lluís Valls. Y un poco divirtiendo tal vez de lo que es el restaurante matriz en Dénia,
digamos que, por lo menos a mis ojos, anda buscando una cocina muy del terruño, muy apegada al terreno. Me encantó este año, Lluís, pero tengo que decir, todo tu trabajo con los embutidos, y me han encantado siempre tus arroces. ¿He dicho alguna mentira, Luis? Yo creo que no. Vamos, no me podías haber definido de mejor manera. Bueno, en el físico no he entrado porque... No entremos en esos temas. Bueno, Quique, para mí, si tengo que hablar, tú sabes que mi producto fetiche después del arroz, naturalmente, que es el que paga las facturas de mis hijas, mi producto fetiche es la gamba. Para mí no hay mejor producto en el mundo, ni el jamón, ni el caviar. No le encuentro la gracia al caviar, que quiere decir, a mí me sabe anchoa. Seguramente no he probado el bueno, es posible, pero a mí me sabe anchoa. Sin embargo, una gamba de Denia recién hervida, para mí es la lujuria. ¿Qué tiene la gamba de Denia, Luis, que nos gusta tanto? A ver, yo creo que es esa potencia de sabor, pero a la vez elegante, dulce pero salada. Yo creo que se crea una armonía especial en la boca que con muchos otros productos de gran calidad no se ven reflejados todos esos matices. Oye, la pregunta del millón. ¿La gamba de Denia, de Palamós o de Garrucha? ¿Cuál es la mejor? A ver, con sinceridad. Yo, sí, sinceramente siento debilidad por la de Denia porque, como bien sabes, para mí el territorio es súper importante y defender lo que es nuestro va por encima de muchas cosas. Pero tampoco voy a desprestigiar nada. Si me dan una buena gamba de Palamós, va a estar muy buena también. O de Garrucha, ¿no? O... Está claro. Está claro. Está claro que entre una gamba fresca de Garrucha y una congelada de Valencia, o del puerto de Valencia, o incluso el puerto de Denia, que lleva 3 meses congelada, tú prefieres la de Hombre, bueno, por supuesto. En igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, a lo mejor es porque lo tengo yo en mi cabeza, pero yo tiro siempre por la de Denia. Un amigo, dentro de, digamos que de la Comunidad Valenciana, los puertos cercanos a Denia, ¿no? Por ejemplo, en Calpe, el puerto de Gandía también van a pescar la gamba, ¿no? Sí. Porque la de Denia, todos, según me dicen, pescan en el mismo lugar, que es la canal Denia-Ibiza, es decir, ese espacio, esa grieta que hay ahí. Esa grieta que se adentra en las profundidades y que une Denia con Ibiza. Todos los barcos van a pescar ahí. ¿Por qué los de Denia son mejores? Yo creo que aquí entra el tema del mantenimiento del producto. Creo que en Denia le dan mucho valor a esa gamba y entonces se preocupan mucho de que llegue en unas condiciones espectaculares a puerto. Cosa que a lo mejor el resto de puertos no le ponen tanto ímpetu. Es lo que pasa un poco en nuestro restaurante. Cuando llega la gamba parece que se paraliza el mundo. Estamos con la gamba. No existe nada más. Pues un poco entiendo que les pasa a ellos también. Cuando van a pescar esa gamba es muy especial y muy específica y que quieren darle el cuidado que para ellos tiene esa importancia. Doy cero de que se para la gamba. Yo me acuerdo una vez, estaba trabajando con tu jefe, con Quique da Cosa, estábamos trabajando juntos en un proyecto muy chulo. Sí. Y cuando llegaba la gamba, a las 6 de la tarde, daba igual en lo que estuviéramos, el señor Quique da Costa levantaba sus reales de la silla, se largaba a la cocina, me dejaba allí plantado, volvía a los 20 minutos y digo, ¿pero qué ha pasado? Dice, no, que estábamos cociendo la gamba. Claro. Todo lo demás lo podía hacer el equipo, pero cuando llegaba la gamba, el señor tenía que ir a dotorear cómo se... Ay, pero esa gamba recién cogida, esa gamba la tengo yo aquí, no me he comido otra gamba en mi vida como esa. La gamba recién traída del pueblo, hervida y todavía tibia, metérmela en la boca, esa untuosidad, ¿verdad? Esa jugosidad, ese sabor dulzón de la cabeza. Es espectacular. Oye, al hilo de lo que decías, de lo importante es cómo se cuida el producto. Fíjate, a mí alguna vez me han dicho, en Denia y en la Villa Joyosa, en la Villa Joyosa también se pesca buena gamba, ¿eh? Recuerdo una sentencia que me decía Lluís Ruiz Soler, un gran periodista gastronómico, me decía, Santos, no te engañes, lo importante no es en qué puerto desembarca la gamba, lo importante es la barca que lo ha pescado. Esto es verdad, ¿no, Lluís? Se cotizan más unas barcas que otras. Sí, porque saben, a lo mejor tienen más medios para poder cuidar esa gamba y sabes que la va a traer mejor cuidada que el resto de barcas. Entonces,
De hecho, Cuando muchas pasa veces... cuando pasa por la cinta, tú pagas más o menos en función del capitán, ¿no? De la barca que es. Claro, ¿Sí? sí, así es. Muy bien. Y Nosotros una tenemos... pregunta... Dime. No, nosotros tenemos un poco en Denia, porque nosotros compramos directamente en lonja de Denia. Tenemos un camión interno que se ocupa de ir a la lonja y comprarnos esas gambas directamente. Y de ahí ya se trasladan a los restaurantes que utilizamos gamba. ¿Qué me dices? Tenéis un camión frigorífico propio que va Sí, a la lonja, compra gamba y luego la va repartiendo por los restaurantes del grupo, por el correcto, por correcto, Carolina, por el restaurante. por Guisa Negra, todo lo que es ese producto. ¿Cuánta gamba compráis vosotros? A ver, compramos mucha gamba, gastamos mucha gamba. También es nuestro... de estos que va el camión, ¿cuántos kilos puede comprar? A ver, pues depende, pero tranquilamente pues yo me puedo quedar 4 kilos, en Guisa Negra se pueden quedar 4 kilos, en Quique da Costa se pueden quedar otros 4 kilos, pues ahí ya van muchos kilos de gamba, por ejemplo, sin meter a Vuelve Carolina y Mercat. Ya. A 120, 130 euros el kilo, ¿verdad? Es una fortuna, Dios mío. Oye, otra pregunta tengo yo al respecto de la gamba. ¿Qué es eso que llaman las barcas de vuelta? Porque yo a veces en la lonja lo he oído, ¿no? No, Isa no compres, que Isa es de tornar, Isa es de tornar, Isa es de vuelta. Yo creo que así como que hay barcas que van a pescar la gamba, salen por la mañana y vuelven por la tarde, ¿no? Sí, correcto. ¿Y la de vuelta qué es? ¿La que está un día fuera o 2 días fuera? Pues realmente al 100% no te lo sé contestar, Santos, pero entiendo que sí, que se pasan la noche fuera, entonces el producto tiene más tiempo pescado. Digamos que llegan más lejos en esa canal, ¿no? Hasta más lejos todavía, y luego tienen que hacer el camino de vuelta y por lo tanto tiene más unos días más. Oye, ¿qué te ha parecido la paridad esta que me he inventado yo de la emulsión? Bien. Tiene buena pinta. No me ha sonado a mí muy convincente, ¿eh? No me ha sonado a mí muy convincente. Di que ¿Qué sí, pasa? que sí. Lo de la maicena no te cuadra, ¿verdad? A mí no me cuadra. ¿Yo sabes no, ¿sabes qué hubiera utilizado yo? ¿Qué? Almidón de arroz. Ya, lo sé. Hubiera quedado muy bien. Lo sé. Lleva razón. Porque además... Estoy haciendo de crítico, ¿eh? ¿Te has quedado? Hemos cambiado los papeles. ¡Qué ganas tenías, mi rubón! No, fíjate, llevas razón, porque además la harina de arroz, que es un gran espesante, cuando la utilizamos, tiene la ventaja que nunca vamos a tener problemas ni con los grumos, ni con los sabores a crudo que a veces nos puede dar la harina si no la hemos tostado bien. Sí. A mí me gusta utilizarlo para los arroces melosos en el restaurante, ese punto de almidón de arroz para que le dé una extra cremosidad. ¿Y cómo utilizas tú la harina de arroz, Luis? Yo la diluyo en agua, como realmente lo que has hecho tú con la maicena, pero con el almidón de arroz. Y ponemos muy poquito, ponemos a lo mejor unas gotas para darle esa cremosidad que no es que le falte, sino que queremos conseguir un poco más de cremosidad que de lo normal. Vale, muy bien. Bueno, a ver, entonces tú diluirías la harina de arroz aproximadamente, imagínate que pones una cucharada de postre, ¿en cuántos mililitros de agua? El doble de agua que de harina de arroz. Vale. Eso es un poco, así es como la trabajamos nosotros. Si queremos utilizar la harina de arroz como espesante, utilizamos una cucharada de postre por el doble de agua. Correcto. Lo diluimos en frío, ¿verdad? En frío, correcto, pues si no el almidón se cocería si pusiéramos en caliente. Y el objetivo es añadir un poco a poco... Y luego ya lo vamos incorporando según nos lo vas pidiendo, porque esto además se espesa de manera... Te he perdido esa última frase, no te he escuchado. Ahora te oigo. No, te digo que le vas incorporando esa solución de harina y de agua conforme vas queriendo tú, porque en definitiva además esto va como emulsionando inmediatamente, Correcto, y una de las cosas que me gusta mucho es el brillo que da el arroz. Le aporta un brillo para mí especial. No sé por qué, pero cuando le añades esa disolución, a medida vas viendo que va brillando el caldo, va brillando el arroz. Fíjate cuando lo hagas, si lo haces algún día. En el próximo curso vamos a hacer algo espesando con harina de arroz. Me lo apunto, gracias, Luis. Venga, hecho. A ver, tengo aquí esto,
que es lo más parecido que he encontrado yo a la gamba roja de Denia. Te lo voy a contar, fui al supermercado, bien, así asá, así asá, así bueno, asá. bueno. Yo he hecho mucho de menos a Pepín. ¿Tú cómo dices Pepín? Pepín, ¿qué Pepín? El mejor pescadero, el pescadero del mercado central, el mejor pescadero del mercado central. Caramba, mi pescadero, el mío, Pepín. Lo he hecho mucho de menos. Pero el guardia civil que hay ahí en el control confunde el producto del proximidad con el que venden cerca de mi casa. ¿Me entiendes? De tal manera que a mí no me deja ir al mercado a comprar, porque eso para él no es proximidad. Proximidad para él es que yo me vaya al supermercado a comprar gambas de a saber dónde. Total que me tuve que conformar con esto y yo dije a la señora, que me da gamba y dice, ¿quieres gambón, carabinero, listado? Digo, dame la que más se parezca a una gamba, por favor. Y ha considerado que esto es lo más parecido a una gamba roja de Denia. No lo es, esto es una porquería. Pero bueno, vamos a imaginarnos... Seguro que queda bien. Lluís, bueno, resultón. Vamos a imaginarnos que no estamos en confinamiento, que Pepín nos ha vendido una docena de gambas de categoría, ¿vale? Y yo digo, ahora yo las quiero cocer para dejar caer por encima un poco el coral y dejar caer también las coras en este arroz de gambas. ¿Cómo cuezo yo esta gamba? A ver, enséñame tú, que eres un maestro. ¿Qué hago? Tengo aquí la botellita de gambas. ¿Qué hago con ellas? Principalmente, yo las cocería en agua de mar. No sé si tienes agua de mar, pero... Casualmente... ¿Te han dejado ir a por agua de mar? No me dejaría meter, voy a llegar yo a la playa. Mira, casualmente tengo aquí, mirad, agua hirviendo, a la que le añado un buen puñado de sal. Vamos, puñado de sal no. He seguido añadiendo sal hasta que ya no se diluya más, ¿vale? A que llevará como 2 o 3 puñados de sal. Vale, ahora voy a dejar caer la gamba. Nosotros... Entiendo, dime. Nosotros lo que hacemos en el restaurante, a ver, lo van a hacer para casa, pero nosotros lo que hacemos principalmente es separar por tamaños. Y en base al tamaño hacemos las cocciones. Porque yo siempre explico que la gamba es como una carne, que parece que la gamba no tiene cocción en muchos sitios. Claro. Y la gamba es como una carne, que hay que darle su punto. Vale. Entonces, bueno... Sí que tienen, estas gambas, te digo una cosa, son una porquería, pero están todas... Son todas iguales, perfecto. Eso sí. Vale, ¿qué hago, Luis? Bueno, la dejamos caer sobre el agua, bajamos el fuego al mínimo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, hoy tenemos problemas porque hace mucho aire, ¿sabes? Aquí en el jardín. Pero la teoría sería esa. Yo, Santos, volcaría el plato para que todas las gambas entraran al mismo tiempo. Entero. Vale, con cariño. Voy a dar, que más potencia no le puedo dar, pero es que, de verdad que... Venga, ahora, vale, no, pero yo tengo que tirarlas cuando el fuego está al máximo y luego bajarlo al mínimo, ¿no? Correcto, eso es. En el mismo momento. Eso es. Venga, yo lo tiro. Correcto. Y ahora nada más tirarlas las bajo al mínimo. Bajo el fuego al mínimo, ¿vale? Ahora con mucho mimo y cariño, si tienes una espátula por al lado, movemos, pero muy sutil la gamba, para que el agua le entre, un poquito, para que el agua entre bien en las cabezas, porque si no corres el riesgo de que no cueza bien. Vale, muy bien. Y es cuando luego, si están mal cocidas, quedan rasposas, se empiezan a oxidar pronto. A mí me preocupa pasarme de cocción, Luis. Nada, yo aproximadamente le daría 1,5 minutos a esa gamba que tienes ahí. Continúa contándome esto que estabas diciendo de que quedaban rasposas. Si no entra el agua dentro, ¿tú quieres que el agua entre dentro de la cabeza? No es dentro, sino que penetre bien en toda la gamba, porque hay veces que si no se mueven un poquito, simplemente es un poco. Si no se mueven un poco, la cocción como que le da solo por un lado y cuando la sacas del agua, a los pocos minutos empieza a oxidar. ¿Y eso que decías tú de que estaba rasposa, te referías a la cabeza o a la cola? A la cabeza. Principalmente la gamba cuando se empieza a deteriorar, que ya empieza a estar un poquito rasposa, se identifica siempre al principio en la cabeza. Nada más, la separación que hay entre la película que hace de la gamba en la cabeza, que separa como la cola y la cabeza, pues un poquito más adelante en la cabeza, ahí enseguida sale la rasposidad. El punto justo de cocción de esa cabeza
tiene que estar solidificada, tiene que estar líquida, tiene que estar como No, gelatinosa. para mí es como un bombón. Es decir, que esté jugosa, pero que no esté cuajada. El interior tiene que ser así. Que sea un bombón. Por eso muchas veces cuando la cabeza es un bombón de gamba, la cabeza. Bueno, mírame esta gamba que yo estoy asustado. Esto se me va a pasar de cocción, Yuri. ¿Cómo lo ves? A ver, levántame una gamba. Para mí está. ¿Ves? Está. Venga, pues si para ti está, la sacamos, que yo no quiero que se me pasen. Correcto. Y de hombre, ahí... son congeladas y del supermercado, pero no las echemos más a perder todavía. Exacto. Ahí... Pepín, ¿cómo te echo de menos, hijo mío? Mira, por ahí está el jefe. Dime, Luis. ¿Cómo que el jefe? Mi jefe, Quique. Por ahí está Quique. Vale. Quique, un saludo. Luis, ya he metido las gambas dentro del agua de mar, las he sacado ya. Correcto. A ver, en este caso, por si lo ideal es abatirlas de temperatura, enfriarlas. Con hielo que me he preparado aquí. Agua y hielo, y esa agua y hielo lo ideal es que esté con agua y sal también. Para no bajarles el punto de cocción, el punto de sal a la gamba. Pues espérate que yo a esto no le había puesto sal, venga. Sí, porque si lo piensas... ¿Sí, Luis, o más? Más. Piensa que debería de ser agua de mar también. Claro. Para que el punto de sal... ¿Utilizáis agua de mar o utilizáis agua más sal? No, utilizamos agua de mar. Ajá. Vale. Nos la traen de Denia también. Muy bien. De la misma que gastan ellos, gastamos nosotros. Venga, pues ahora vamos a ver cómo acabamos el plato juntos. Luis, a ver a ti qué se te ocurre y qué podemos hacer juntos. Venga, yo voy a decir un poquito si fuera gamba de Denia, sí, me las comería ya. Pero hubiera comprado una gambeta, a lo mejor gamba de Denia también, pero para el arroz unas gambetas o algo así. Y disfrutarías el doble seguro, ¿eh? No. Yo lo tengo claro, el que no lo tiene claro es el guardia civil ese que no me deja ir al mercado central a comprar. Este es el que no tiene clarito el concepto de proximidad, de producto de proximidad. Pero bueno, vale, puesto que no hemos podido hacer eso, ¿qué te parece? Digo yo, ¿dejamos caer las colas, las pelamos y dejamos caer las colas y un poquito la cabeza por encima? ¿O emulsionamos mejor con esta crema que hemos hecho con las acelgas? O todo a la vez. ¿Empezamos emulsionando con la emulsión? Sí, emulsionalo, a ver. Sí. Venga, vamos allá. Ese haber no ha resultado muy convincente, ¿eh? Que sí. Yo tengo fe en tu arroz, Santos. Esta emulsión, ¿la ponemos directamente junto con en la olla o ya emplatado? Mejor aquí. No, yo ahí iría emulsionando con esa celga. Vale. Se te va a tintar el arroz de verde también un poquito, va a quedar... Un poquito, sí señor, se me está tintando un poquito de verde, sí señor. No ponemos colorante porque después de que tuvimos a Bernoller en el curso, nos echó la bronca por utilizar colorante alimentario, hemos quitado el colorante absolutamente de la cocina del arroz. Por lo menos de la del Museo del Arroz. Vale, terminamos de poner esta emulsión, efectivamente nos ha quedado un poquito tiznado de verde, mira qué bonito, y ahora ya sí que lo vamos a emplatar. Dejamos caer nuestras gambas